Intentando recobrar la normalidad. Vamos a hacer hoy un vídeo sobre aspectos relacionados con las técnicas de organización, planificación, pero sobre todo con la intensidad. Que yo creo que la intensidad tiene que ser una especie de filosofía que impregna esto de las oposiciones. Ya sé que es una palabra rara aplicada al mundo opositoril, pero creo, por experiencia, que realmente es lo que funciona. Y tiene mucho que ver con aquello que tantas veces os comento de la curva del olvido. Como precisamente ocurre que olvidamos todo lo que estudiamos y como ocurre que hay que tener en la cabeza más o menos en los 10 días previos al examen todo el temario, que puede ser una cosa así, como que puede ser una cosa así, o puede ser una suma de los dos, pues precisamente por eso, con la intensidad, conseguimos tener en la cabeza todo el tema, todos los temas, justo antes del examen, que es lo que se persigue. Fijaos, aquí tenéis dos ejemplos del antes y el después. Son dos casos bien diferenciados. Tenemos aquí oposiciones año 1998. Vais a decir, joder, sí que ha llovido. Ahí lo veis. Ahí tenéis mis metadatos. ¿Veis ahí las fechas de estudio? Que siempre os digo. Fijaos que estuve estudiando esta materia desde el año 1998 en la primera vuelta y la última la di en 2002. Aquí tenemos 4 años de oposición. Y en cambio luego damos un salto en el tiempo y aquí tengo mis oposiciones en 2017, cuando volví a opositar. Y aquí vemos efectivamente como di la primera vuelta en 2016 y la última la di en 2017. Estas oposiciones las hice en un año aproximadamente. Y ahí la gran diferencia, ¿vale? Estas las hice en 4, estas en 1. Bueno, ahora no voy a entrar en los detalles de cuáles eran unas, cuáles eran las otras. En definitiva, lo que quiero que veáis es cómo, aunque hay un gran espacio de tiempo entre una y otra, creo que al final he terminado condensando todo lo que adquirí en este tiempo de oposiciones y cómo está perfeccionado en esto último, cómo está perfeccionado el método que llevé aquí. El primer punto de partida básico, para que veáis la gran diferencia, la encuadernación. ¿Veis aquí cómo esto está encuadernado con anillas? Que por cierto, fijaos, ya se me ha terminado separando. Mientras que aquí ya opté por otro material. Aquí ya digamos que había profesionalizado el asunto. Y fijaos cómo, habiendo estado ya profesionalizado, que hice esto. Anillas y separación con etiquetas. Para saber fácilmente dónde está cada tema. ¿Por qué hice esto así? Pues muy sencillo, porque me he dado cuenta con el tiempo de que cuando uno ya va siendo opositor avanzado y tiene que planificar una semana, lo mejor es apartar los temas y cogerlos. ¿Y eso cómo puedes hacerlo fácilmente? Pues si en un momento dado tienes un temario que te permite hacer esto. ¿Que resulta que me tengo que preparar para la semana siguiente el tema 57? Pues yo tengo fácilmente accesible el tema 57, cojo y lo saco fácilmente de aquí, ¿vale? He ahí la razón. Perfeccionando con el tiempo, que se ponen de relieve, analizando los dos temarios, digamos el primer opositor, el primerizo y el que ya fui posteriormente, lo tenemos aquí ya en el tema del subrayado. Daos cuenta como por ejemplo en esta definición del concepto de seguridad social, y esto es un simple ejemplo, fijaos como aquí ya opté directamente por el empleo de un código de colores bien diferenciado. Por ejemplo, el autor, William Beveridge, ¿vale? Ya lo subrayé en rojo. Después, sabiendo que hay que hablar de William Beveridge, luego como empleé, es cierto que aquí otra vez está el color rojo, el concepto esencial, seguridad social como concepto. Y luego ya las distintas partes que componen la definición del concepto de seguridad social están sombreadas, subrayadas en distinto color. Fijaos, un subrayado que es selectivo, sintético, con distintos colores para recordar cada uno de los fragmentos de lo que se quiere memorizar. Por ejemplo, igualmente veis aquí, por ejemplo, más abajo, como hay un concepto ahí que hay que destacar a nivel histórico para la definición del concepto de seguridad social, que es esta, la Social Security Act del año 1935 en Estados Unidos, ¿no? Que es cuando por vez primera se utiliza la expresión de seguridad social, entre comillas. Bien, pues ahí lo destaqué en rojo. ¿Veis la gran diferencia, por ejemplo, un temario que me he hecho yo, lo confeccioné yo, ya aproveché para imprimir en rojo, por ejemplo? Utilicé mucha sangría, mucho espaciado, mucho interlineado, frente a, por ejemplo, un temario más antiguo, como es este. Fijaos que aquí está toda la información bastante más apretada, está más condensada. Con todo, fijaos como el opositor novato que yo era en aquel momento subrayaba, aunque era en un mismo color, sí que seleccionaba. Y, por ejemplo, había palabras que me saltaba. ¿Veis en este párrafo? Aquí, por ejemplo,
lógicamente. Bueno, pues eso está muy bien a la hora de hacer una redacción, pero realmente eso no añade desde el punto de vista de la definición a memorizar el lógico o otros elementos como pueden ser, por ejemplo, esto, en tales momentos, es decir, los adverbios, los complementos, son cosas que desde el punto de vista memorístico no añaden. Por tanto, yo creo que creía en aquel entonces que no había que subrayarlo. A ver, yo en este momento simplemente lo que trato de poner de relieve es cómo esto se puede perfeccionar. Daos cuenta la diferencia que hay entre el que podía ser un opositor novato, como era yo en aquel entonces, y luego ya cuando me convertí en un opositor viejuno, ¿vale? Aquí veis la gran diferencia entre un temario y otro de los míos. Fijaos ahí. Y aun con todo, veis cómo ya había aquí cierta estructura. Veis cómo había cierta tendencia a subrayar con colores, a destacar, por ejemplo, el epígrafe con el amarillo, un subepígrafe en un color determinado, conceptos concretos resaltados, por ejemplo, definición del derecho rituario, por ejemplo, un autor de la doctrina, el señor Wasp, ¿vale? Cómo está destacado también en rojo. Ahí veis. ¿Veis la definición de derecho procesal? Utilicé el subrayado en rojo para recordar que esta definición la da este autor, Wasp. Lo mismo que hice con la Seguridad Social y Beveridge. Ahí. ¿Vale? Pero fijaos como antes no utilizaba códigos de colores, pero luego, ya con el tiempo, me di cuenta de la importancia que tenía utilizar códigos de colores en el subrayado. Pero bueno, esto, como dije, es un simple ejemplo para que veáis una evolución y de cómo todo es susceptible de mejorarse. Pero con todo, no es eso de lo que os quiero hablar hoy. Hoy os quiero hablar de algo que está presente tanto en oposiciones que hice hace 20 años como las que hice más recientemente, y es la intensidad. Lo que pasa es que quería aprovechar también para enseñaros un poco y para que vieseis a nivel práctico cómo era el tema del subrayado, la organización, la planificación, porque creo que es importante ver, ¿no? Bien, aquí tenéis lo que tantas veces viene siendo mencionado en mis vídeos o en mis libros, que es el tema de los metadatos. Los metadatos que tienen una importancia fundamental. Vais a ver el por qué. Cuando yo hablo de intensidad, me refiero precisamente a esto que veis aquí plasmado. Y cuando digo que los metadatos son importantes, considero que son importantes porque precisamente permiten controlarnos, permiten evaluarnos, permiten saber cómo estamos, cómo vamos avanzando, nos permiten saber en un momento dado si vamos cumpliendo con plazos objetivos, nos permiten retarnos a nosotros mismos y en definitiva son información, y la información siempre es poder. Y el opositor tiene que tener cierto poder o cierta capacidad de controlar el temario. Todo lo que sea controlar el temario es positivo. Los metadatos nos permiten controlar el temario. Es como ya en el año 1998 yo ya tomé la precaución de llevar un control de lo que hacía, ¿vale? Esto me permitía avanzar. Y aquí veis como también apuntaba las fechas en que estudié cada tema. En concreto, este tema, el tema número 1, que tenía 14 páginas, como podéis comprobar aquí, 14 páginas, pues me lo estudié estas veces. Aquí tenéis las vueltas que le di. A este tema en total le he dado 10 vueltas. La primera se la di el día 6 de diciembre de 1998 y la última se la di el 3 de junio del año 2002, que fue más o menos ya cerca de aprobar. Efectivamente me examiné por estas fechas y ahí fue cuando ya aprobé las oposiciones. Aquí tenéis el tiempo que le invertí cada vez que lo cantaba en casa para llevar un control del tiempo del cante. La primera vez que lo canté en 24 minutos, la siguiente vez lo canté en 26 y así más o menos, ¿vale? Pues este esquema lo vais a ver también como posteriormente en el año 2017 lo mantuve. Este tema me lo estudié en total 6 veces, le di 6 vueltas, ¿vale? Antes de aprobar el examen. Es un tema que tenía 22 páginas, aquí lo pongo. Al principio le atribuí un nivel de dificultad 7 porque la primera vez siempre suele ser más difícil. Fijaos cómo luego el nivel de dificultad fue bajando, ¿vale? Al final le asignaba un nivel de dificultad 3. ¿Esto para qué me servía a mí? Bueno, pues como decía, si un día tenía que estudiarme 10, 15 temas y tenía que distribuirlos a lo largo de la jornada, la dificultad asociada a un tema me permitía saber cómo organizar esa jornada. Así, por ejemplo, si yo en una mañana tenía 5 horas y
creía que en una mañana me podía estudiar 3 temas, pues obviamente lo primero era saber cómo de difíciles, cómo de largos eran esos temas para saber si los podía meter. Así que si me tocaba, por ejemplo, el tema 47, entre otros, lo primero que hacía era echarle un vistazo al tema 47. Si yo veía que tenía una dificultad 3 y que esa mañana era factible meterlo, pues ¿qué hacía? Pues este tema lo sacaba, raca, abría el archivador, ¿vale? Abría aquí el archivador, chac, chac, lo sacaba y ese era un tema de los que formaba parte de esa jornada. De ahí la importancia de ese metadato. Y luego, muy relacionado con la dificultad está el tiempo de estudio. Generalmente, a medida que vas avanzando en el tema y le vas dando vueltas, fijaos cómo el número de vueltas va correlativo con el número de las horas estudiadas. Así, por ejemplo, la primera vez que lo estudié este tema, le dediqué 7 horas y media. Ahí es nada, casi una jornada entera de día. Y eso fue la primera vez que me lo estudié, que aparece aquí, el 20 de noviembre de 2016. ¿Vale? La segunda vez que me lo estudié fue aquí. Fue en abril de 2017, es decir, pasaron varios meses porque obviamente la primera vuelta siempre es más lenta y hasta que lo volví a ver pasaron todos estos meses, es decir, desde noviembre del 16 a abril del 17, estamos hablando prácticamente de 6 meses. Tardé en 6 meses en volverme a ver el tema 47. Ahora bien, ¿qué pasó cuando me lo estudié 6 meses después? Pues que el tiempo de estudio se redujo considerablemente. ¿Por qué? Pues entre otras materias porque ya lo tenía subrayado, ya lo tenía hecho con los corolines, ya lo tenía trabajado, en definitiva, ya tenía hecho todo ese trabajo que son las estrategias. Fijaos como aquí vuelve a aparecer otra vez el tema del subrayado por colores para el artículo 41 de la Constitución Española. Eso hace que obviamente la siguiente vuelta esto bajó a 3 horas y media. Evidentemente la tercera vuelta que se dio en julio de 2017 ya era muy difícil reducir este tiempo, pero aún así lo hice, pasó de 3 horas y media a 3. Date cuenta que si yo estoy estudiando en una jornada, y esto es un mero ejemplo, 8 horas, si los temas los voy haciendo cada vez en menos tiempo, obviamente meto más temas en una jornada. Eso es intensidad. ¿De qué me sirven a mí estos metadatos? Pues si yo me tengo que enfrentar a este tema una tercera o cuarta vuelta, por ejemplo, como aquí ocurrió así, el día 28 de agosto de 2017, lo primero que tengo que hacer es ver el tiempo que le metí la última vez. Y así fue. Me lo estudié en 3 horas. Pues para la cuarta vuelta, evidentemente tenía que bajar esta marca de 3 horas. Y lo conseguí. Ahí veis que bajó a 1 hora y media. Fijaos cómo ha ido bajando poco a poco el tiempo en las sucesivas vueltas. Evidentemente esto hace que como cada vez vas metiendo más temas en una jornada de estudio, como la planificación con el arrastre cada vez va imprimiendo más y más temas, más intensidad, los temas se van viendo los unos a los otros más cercanos en el tiempo. Y esto hace que cada vez te estudies el tema en menos tiempo. Fijaos como aquí se ha mantenido esta pauta lógica. Primera vuelta 7 horas y media, segunda vuelta 3 horas y media, tercera vuelta 3 horas, siguiente vuelta bajó a 1 hora y media, siguiente vuelta bajó a 30 minutos y por fin ya cerca del examen conseguí estudiarme este tema en 15 minutos. Y realmente estos 15 minutos es que no me hizo falta ni siquiera abrir esto. Fue simplemente levantarme y cantar. Y canté en 15 minutos. Y así fue como este tema lo volví a estudiar. Por eso digo que los metadatos son información. La información es poder. A su vez nos permite retarnos. Nos permite saber cuál es la marca temporal que tenemos que batir. Y eso nos permite meter intensidad. Meter intensidad es acortar los temas. Imprimir intensidad significa meter cada vez más volumen, más contenido en la memoria. Hacerlo cada vez más cerca en el tiempo para que así esté más fresco y combatamos la curva del olvido. Y esto es un ejemplo que veis aquí en este tema. Pero es que si nos vamos a cualquier otro... Por ejemplo, me voy al tema 53, que por cierto me cayó en el examen, paradojas de la vida. Este es un tema que es más complicadete, ¿vale? Pero aún así, vais a ver aquí cómo se repite otra vez la pauta. A este siempre le mantuve un nivel de dificultad 7. Este siempre me pareció un tema muy complejo y siempre tuvo una dificultad 7. Este nunca le bajé de dificultad. Con todo, fijaos cómo el tiempo de estudio fue bajando. Este, la primera vez que lo estudié, me llevó 8 horas. ¿Vale? Que fue el día 27 de febrero de 2017. Este tema no me lo estudié en 2016. Tardé en llegar hasta el tema 53. La siguiente vez no lo reduje a la mitad. Quedó reducido bastante. No sé, serían 2 horas menos. No sé qué porcentaje representa esto. Ahora no voy a hacer los cálculos. Y esto fue el día 1 de octubre de 2017. Es decir, desde febrero del 17 a octubre del 17, en que di la siguiente vuelta, van 8 meses.
Y en 8 meses el tema se había olvidado en gran parte. Aún así me lo estudié en menos tiempo porque ya lo tenía trabajado, ya lo tenía subrayado, ya había hecho una labor de pico y pala en la primera vuelta, que es crucial, y por tanto en la siguiente vuelta los tiempos se bajan. Y así fue sucediendo a medida que fui dando vueltas y vueltas. Veis aquí cómo di una tercera vuelta el día 15 de mayo de 2017 y en la tercera vuelta bajé mi marca a 5 horas. Significa que yo este tema, que me había estudiado inicialmente en 8 horas, la segunda vuelta lo hice en 6, la tercera vuelta lo hice en 5 horas. La cuarta vuelta bajé a 2. La quinta vuelta bajé a 30 minutos y luego ya mantuve tiempos más o menos que son, podríamos decir, lo mínimo imprescindible. Ya es muy difícil bajar esto porque al final, para mí, estas últimas vueltas, cuando básicamente lo que estás haciendo es rescatar y rescatar el tema de la memoria, que ya te lo sabes, lo que haces es cantarlo. Y generalmente cantarlo es un tiempo que empleas en casa de entre 20 y 30 minutos. Y esta pauta la vais a ver ya en otros temas. No me quiero repetir mucho. Pasemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, al tema 57. Es un tema de dificultad también inicialmente 7, que luego bajó a 6. Es el de las prestaciones por muerte y supervivencia, pensiones de viudedad, orfandad, etcétera. Es un tema también de cierta complejidad. Y vais a volver aquí a ver nuevamente la pauta de un tema que se estudió el día 26 de abril de 2017 por vez primera y en el que se emplearon 6 horas y media. Una segunda vuelta se hizo el día 22 de junio de 2017 y empleé en ella 4 horas, pero luego fui siempre sucesivamente bajando el ritmo. De 3 horas luego pasó a 1. Claro, para que de 3 horas se pase a 1, lo más normal es que aquí veáis como ya apenas entre la tercera y cuarta vuelta apenas hay ni un mes de diferencia. Fijaos que esto lo estudié el día 21 de agosto de 2017 y la siguiente vuelta la hice el 4 de septiembre de 2017. Es decir, aquí estamos hablando de más menos un mes. Claro, si un mismo tema lo vemos en apenas un mes, ¿qué ocurre? Que tardas en vértelo muy poquito. Esto justifica esta bajada de 3 horas a 1 hora. Daos cuenta, por tanto, por qué insisto tanto en la necesidad de imprimir. Ya cambiando de tema y antes de terminar el vídeo, ¿hasta qué punto nuestra memoria es como es? Que no es lo mismo estudiar así. ¿Veis? El apartado primero del artículo 170 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social sobre el control de la situación de incapacidad temporal, que así. Ahí lo tenéis. Fijaos, el contenido es el mismo, el artículo dice el mismo. Hasta el cumplimiento del plazo de duración de 365 días de los procesos de incapacidad temporal, el contenido es el mismo. Hasta el cumplimiento del plazo de 365 días, pero daos cuenta de una importante diferencia. Este apunte, este temario está hecho por mí. Entonces, como yo sé cómo funciona la memoria, o al menos pretendo saberlo, se lo pongo fácil. Y la memoria se enfrenta a un muro cuando tiene que meterse esto. ¿Por qué? Porque nuestra memoria significa, sobre todo, codificar la información, procesarla y almacenarla. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es captar lo que leemos. Es mucho más difícil captarla así de apretada. Es mucho más difícil con estas líneas tan cortitas que van saltando. A nivel visual es prácticamente imposible memorizar así el precepto. Bueno, se puede hacer porque yo lo he hecho, de hecho. Pero quiero decir, es mucho más complicado que hacerlo así. Date cuenta que el contenido es el mismo. Básicamente es el mismo. Solo que yo aquí ya he seleccionado la parte más importante y no solamente he seleccionado con el subrayado la parte más importante, sino que lo he adaptado a mi memoria. Entonces he utilizado letra más grande, mayor interlineado, mayor sangría. ¿Para qué? Para que el bloque del párrafo primero, del apartado primero del artículo 170 sea visualmente más atractivo para mi memoria. Y luego he hecho una estrategia de memoria, como la llama Bjork, que es el subrayado. Y daos cuenta como en el subrayado ya he prescindido de información. Además, ya no he utilizado, como hace el legislador y como hace el código, el texto legal, 365 días gramaticalmente hecho en letras, sino que yo ya lo he puesto en números. He utilizado cifra, guarismos. 365 en lugar del 365. Eso es prescindible, eso es susceptible de ser trabajado, machacado y presentado a nuestra memoria de forma que sea más accesible, ¿vale? Dado cuenta, por tanto, que ahora yo analizo el artículo y prescindo de información que no me va a ser relevante. Por ejemplo, yo sé de sobra que el apartado primero del artículo 170 habla de la incapacidad temporal, lo que son las bajas médicas, para que nos entendamos. Entonces yo en el subrayado voy a prescindir otra vez de repetir palabras tales como
proceso de incapacidad temporal, que ya sé que el artículo va de esto, no es necesario ser tan reiterativo. Entonces yo ya machaco y directamente subrayo y digo, hasta el cumplimiento del plazo de duración de 365 días, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ejercerá. Y aquí está la clave, en el verbo, ejercer. Porque se trata de una conducta, una actuación que se le atribuye a un ente público, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Según el precepto, lo que hay que entender es que el INS, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de sus inspectores médicos, va a ejercer las mismas competencias que la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social. Bien, daos cuenta cómo este subrayado ha filtrado mucha información, nos atribuyen un primer conocimiento de qué va la materia, cuáles son los datos importantes, frente al ladrillo que vemos aquí. La información es la misma, pero para nuestra memoria esto es infinitamente más fácil. Y esto es lo que yo defiendo. Elaborar, trabajar nuestros temas, no solamente ya en su, digamos, ¿cómo se dice esto? Iba a decir encarpetamiento, en su encuadernación, en la forma en que lo guardamos, en la forma en que lo metemos en los archivadores como punto de partida básico, luego en su etiquetado, luego en la información que le asociamos y luego finalmente plasmado en el trabajo de aquello que tenemos que memorizar. Vamos a ver, esto es como si nos tenemos que comer un melón, ¿no será mucho más fácil que el melón esté troceado? Pues esto es exactamente igual y nos enfrentamos a ello sin pararnos a pensar que esto es indigerible cuando hay que digerirlo. Pues nada, con esto ya concluye el vídeo, ¿vale? Aquí creo que ya habéis visto otra aproximación a lo que quería pretender. Hemos charlado sobre una serie de cosas y sobre todo que hay que intentar mantener la normalidad. También por eso he hecho este vídeo, porque quiero que sigamos trabajando como hemos venido haciendo hasta la fecha, con las mismas pautas, intentando mantener la rutina. Yo sé que son tiempos difíciles, pero antes o después todo se volverá a poner en marcha. Aunque todos nos hayamos convertido en zombies, va a ser necesario que haya funcionarios zombies, con lo cual vamos a presentarnos a las oposiciones zombies. Venga, un saludo para todos, hasta luego.